La cultura teotihuacana fue una de las muchas civilizaciones precolombinas mesoamericanas que hizo vida entre los siglos I a.C., VIII después de Cristo, en el territorio del actual México, específicamente en la zona aledaña a los restos de la ciudad de Teotihuacán, al noreste del Valle Mexicano. En esta etapa, la ciudad fue un importante nudo comercial y político, que llegó a tener una superficie de casi 21 kilómetros cuadrados, con una población de 100.000 a 200.000 habitantes. La influencia de Teotihuacán se dejó sentir por todos los rumbos de Mesoamérica, como muestran los descubrimientos en ciudades como Tikal y Monte Albán, entre otros sitios que tuvieron una importante relación con los tihuacanos. El declive de la ciudad ocurrió en el siglo VIII, con un contexto marcado por la inestabilidad política, rebeliones internas y cambios climatológicos que causaron un colapso en el norte de Mesoamérica. La mayor parte de la población de la ciudad se dispersó por diversas localidades en la Cuenca de México. Se desconoce cuál era la identidad de los primeros habitantes de Teotihuacán. Entre los candidatos se encuentran los totonacos, los nahuas y los pueblos de idioma tomangüe, particularmente los otomíes. La hipótesis más reciente apuntan a que Teotihuacán fue una urbe cosmopolita, en cuyo florecimiento se vieron involucrados grupos de diverso origen étnico, como muestran los descubrimientos en el barrio zapoteco de la ciudad y la presencia de objetos provenientes de otras regiones de Mesoamérica, sobre todo en la región del Golfo y del área maya. Teotihuacán. Hoy hablaremos de una de las culturas más grandes de Mesoamérica. Según el periodo preclásico superior, la ubicación geográfica de Teotihuacán, los restos de la ciudad se encuentran al noreste del Valle de México, en los municipios de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, Estado de México, aproximadamente a 78 kilómetros de distancia del centro de la Ciudad de México. La zona de monumentos arqueológicos fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1987. Toponimia de Teotihuacán. Teotihuacán es un topónimo de origen náhuatl que le fue dado a la ciudad varios siglos después de su ocaso por los pueblos nahuatlacas. En náhuatl, Teotihuacán, lugar donde los hombres se convierten en dioses, ciudad de los dioses, o también Teohuacán, en náhuatl, ciudad del sol. Es el nombre que se le da a la que fue una de las mayores ciudades prehispánicas de Mesoamérica. Actualmente, los restos de Teotihuacán constituyen la zona de monumentos arqueológicos con mayor afluencia de turistas en México, por encima de las ciudades como Chichén Itzá, El Tajín y Monte Albán. Teotihuacán también tuvo una época de apogeo de la ciudad. Tuvo lugar durante el periodo clásico del siglo III, siglo VII después de Cristo. En esta etapa, la ciudad fue un importante nodo comercial y político que llegó a tener una superficie de casi 21 kilómetros cuadrados, con una población de 100.000 a 200.000 habitantes. La influencia de Teotihuacán se dejó sentir por todos los rumbos de Mesoamérica, como muestran las ciudades que fueron descubriendo como Tikal y Monte Albán. Entorno geográfico de Teotihuacán. Teotihuacán fue fundada en una posición poco común en su época con respecto al patrón de asentamiento propio de la Cuenca de México durante el periodo preclásico medio. La mayoría de los asentamientos de mayor envergadura en la región se localizaban en la ribera del sistema lacustre del Anahuac o muy cerca de ella. El valle de Teotihuacán fue parte de la Cuenca de México. Se ubica en el noreste de este gran vaso
lacustre de más de 14.000 kilómetros cuadrados de superficie, dentro de los límites que actualmente corresponden al Estado de México. Su altitud va de los 2.240 metros sobre el nivel del mar a los 3.200 en la cúspide del Cerro Gordo. Su entorno geográfico. Los suelos del Valle de Teotihuacán pertenecen principalmente a 4 tipos. El Feozem corresponde al 40% de la superficie. Le siguen en importancia los tipos de Vertisol, 16%, Cambisol, 13.5% y Leptosol, 13%. Vamos con el periodo clásico temprano. Teotihuacán en el periodo clásico temprano. En ella se refleja la consolidación de un extenso sistema de relaciones económicas y políticas en el que participaban las distintas regiones de Mesoamérica. Alrededor del año 200 al 600 después de Cristo, el alto grado de desarrollo que había alcanzado las culturas de diversas regiones de Mesoamérica se evidenciaba en la complejidad de los sistemas religiosos. En la gran ciudad fue una de las primeras urbes de importancia en las Américas, cuyo apogeo se estima entre los siglos III y V después de Cristo. La monumentalidad de sus pirámides y otras estructuras cívico-ceremoniales, el refinamiento de los estilos artísticos, así como en la destreza de los artesanos y su habilidad para trabajar gran variedad de materiales. Seguimos con la agricultura. Muchas otras plantas domesticadas. En las regiones más áridas, la irrigación por medio de canales ya se utilizaba desde tiempos atrás. Entre su agricultura podemos encontrar el maíz, y se complementaba con el cultivo de frijol, calabaza, el amaranto, los pimientos y el tomate. También surge la necesidad de recolectar, como podemos encontrar la caza, la crianza de animales en este caso, y también podemos encontrar entre otros productos que son el jade, la obsidiana, la arcilla, el basalto. En este caso se utilizó como intercambio con otros pueblos. Como también podemos encontrar el arte. En todos los espacios públicos se encontraban pintados, siendo que el predominio del color era el rojo. Sin embargo, se utilizaba una gama de tonalidades del mismo. En cuanto a los pigmentos, eran usados los naturales que procedían a combinarse con una baba de nopal. ¿Verdad? Vamos a seguir entonces con lo que la guerra era parte integral del expansionismo del Estado. Esto no significa que las sociedades del clásico temprano estuvieran dominadas por elementos militares o por intereses y actitudes materialistas. Podemos ver también en la religión, con esto vamos casi terminando, era una fuerza omnipresente, como lo comprueba la existencia de sacerdotes, templos y rituales. La religión tenía que ver principalmente con mantener el orden del cosmos, la fertilidad, el bienestar general y con acontecimientos como el nacimiento, el matrimonio y la muerte. Bien, seguiremos entonces con el periodo clásico. Continuamos con el periodo clásico. En este periodo, Teotihuacán se convierte en un imperio comercial y militar que controló toda Mesoamérica, con los siguientes rasgos: florecimiento de centros ceremoniales, urbanismo y arquitectura monumental, florecimiento de las redes mesoamericanas de intercambio comercial. Es en esta época donde Teotihuacán se convierte en una urbe
de gran magnitud que se puede comparar con las antiguas ciudades de Alejandría y de Roma. Se puede hacer una cronología de esta época o de este periodo. La primera fase sería Michaelicis, a partir del año 150 a 250 después de Cristo, en donde se da la expansión comercial y la construcción de la Calzada de los Muertos. La Calzada de los Muertos consiste en una avenida de 4 kilómetros de magnitud, de 40 metros de ancho, en donde se encuentran diferentes estructuras piramidales, donde se puede mencionar la pirámide de la Luna y del Sol. También de esta misma etapa se puede mencionar la ciudadela y el templo de Quetzalcóatl. La ciudadela es una estructura arquitectónica en donde se encuentra el templo de Quetzalcóatl, que es el templo de la serpiente emplumada. La siguiente etapa sería Tlamimilolpa, del año 250 al 400. De esta etapa se puede mencionar la pirámide de la Luna. Dice que es una réplica o es como una imagen del cosmos. También se da el aumento de la población, el comercio de obsidiana. La obsidiana es un cristal volcánico que se utilizó para crear diferentes tipos de objetos y herramientas. Y también aquí se da la cerámica anaranjado delgado, que también tuvo gran difusión en toda Mesoamérica. La siguiente etapa sería Xolalpan, 400 a 550, que es la etapa de gran esplendor de la ciudad teotihuacana, la fase de mayor apogeo. Y aquí es donde tuvo un aumento de la población y llegó a tener 125,000 habitantes. La siguiente etapa sería Metetepec, 550 a 650. Es ya la época de decadencia, en donde se da un declive de la ciudad, con 85,000 habitantes, en donde se dio el incendio y saqueo, y Teotihuacán pierde la hegemonía mesoamericana. Algunos expertos consideran que la causa de por qué Teotihuacán tuvo esta decadencia es por inconformidades que existían entre las clases sociales, y los pobres son los que incendiaron la ciudad, según lo que suponen algunos arqueólogos. La última etapa sería Oxtotipac y Xometla, 650 a 850 después de Cristo. Aquí Teotihuacán conserva todavía la preeminencia en el altiplano. Entonces, así como vemos la cultura teotihuacana, después de haber tenido ese apogeo, también tuvo esa etapa de decadencia. Existen muchas hipótesis con respecto a la decadencia de Teotihuacán. Algunos consideran que la decadencia fue por causas de cambios climáticos, sequía. Pues hay varias teorías con respecto a esto. Ahora, con respecto a la economía, está basada en la agricultura, el comercio y el tributo. El gobierno, al principio, era un estado teocrático, o sea, gobernado por los sacerdotes. Y en la época de auge, los militares también empezaron a tener ciertos cargos y empezaron a gobernar. Hay dos clases sociales. La posición privilegiada son los comerciantes, y estratos bajos, que serían los agricultores, pequeños comerciantes y artesanos. Entonces existía una lucha al final de estas dos clases. Datos importantes. No hay muchas evidencias textuales sobre la cultura.
No se conoce su idioma ni su escritura. Los teotihuacanos desaparecieron. La pirámide del Sol fue construido en tiempos de Jesucristo. La obsidiana financiaba la ciudad. Gracias por su atención.